Buenos días al público en general. Mi nombre es Alison Magá Montañez, soy estudiante de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola y en esta ocasión hablaremos sobre el capitalismo y sobre nuestra oposición a que se dé este sistema en nuestro país. Usaremos como ejemplo a Estados Unidos, teniendo una visión clara de cómo se dio el capitalismo en este país muy desarrollado. En la actualidad, el capitalismo, un sistema de libre empresa, ha traído consecuencias negativas sobre nuestra sociedad, provocando que la clase media u obrera se vea severamente afectada, donde las grandes empresas son las que se benefician y que de alguna manera interactúan de forma indirecta para que las personas que se encuentran en cargos o niveles superiores, por decir la clase alta, se beneficie de los mismos y puedan satisfacer sus necesidades a sus maneras e incrementando sus propios propósitos y sus negocios. Es por ello que hemos llegado a la controversia de: ¿considera usted que el capitalismo trae consecuencias negativas para la sociedad y que principalmente son las grandes empresas las que se benefician? Ante ello, o por ello, hemos llegado a la conclusión de que consideramos que el capitalismo es un sistema que trae consecuencias negativas sobre el grupo social de media clase y que principalmente enriquece a las grandes empresas. Primer argumento: las grandes empresas y poderosos personajes se benefician a través de la caída de microempresas o asociándose a cargos políticos. El dominio de personajes ilustres en la política, la decadencia de algunas corporaciones o la toma de poderes de importantes bancos ha permitido de que las grandes empresas se puedan beneficiar incluso de manera ilícita y subestimando los derechos y los valores que tiene la clase medio u obrera. En el dominio de los personajes, en el caso de Estados Unidos, lo cual tomaremos como referencia para nuestro argumento, fue el presidente Ronald Reagan, presidente de Merrill Lynch. Se proclamó en el año 1948 presidente del gabinete, jefe de gabinete en Estados Unidos, y entró con la finalidad de poder promulgar la reducción de impuestos que tanto pedían los ricos para poder avalar el crecimiento económico de sus empresas, además de poder satisfacer sus vanidades. En el tema de la decadencia de algunas corporaciones, tenemos que en Estados Unidos General Motors tuvo una decaída de su infraestructura industrial, donde se prolongó la expulsión de sus trabajadores, donde las grandes empresas que estaban detrás de su desmantelamiento provocaron que los mismos socios se vean activamente beneficiados. Es así que incluso los ricos reducieron el 50% del IRPF, que es el impuesto sobre las rentas para personas físicas, y esto benefició a las bolsas y a los altos ejecutivos estadounidenses. En la toma de poder de importantes bancos tenemos el distrito financiero de Wall Street, donde diversas empresas que se encontraban dentro de ese distrito financiero en Nueva York se vieran altamente beneficiados, en el sentido de que utilizaron las hipotecas para poder generar ingresos de manera ilícita y se vean activamente beneficiados. Esto es un argumento por el cual nos oponemos a que el capitalismo se dé en el Perú. A continuación, mi compañero explicará el siguiente argumento, en la cual seguimos mostrando nuestra postura ante el capitalismo. Mi nombre es Adrián Quispe y a continuación explicaré el argumento 2, que en contra del capitalismo. Si Estados Unidos pasó por una dura crisis durante el capitalismo, entonces Perú también pasaría por las mismas consecuencias e inclusivamente peor, a tal punto de no tener solución. Así como Estados Unidos pasó por una dura crisis en su economía respecto al sector obrero, lo mismo podría pasar en Perú, en caso el Estado no estudiase las posibles consecuencias que tendría dicho proceso a largo o corto plazo. Por ejemplo, los trabajadores americanos perdieron sus propiedades por el sistema de libre mercado, de compra-venta o venta y compra. Además, se llenaron de numerosas deudas a causa del desempleo.
ya que muchas empresas, o la mayoría de empresas, comenzaron a hacer grandes o masivos despidos para poder incrementar sus beneficios o ingresos y disminuir sus costos. Aparte de eso, las personas que no tenían trabajo o tenían un salario mínimo recurrieron a los préstamos para poder subsistir y alcanzar de pagar sus necesidades básicas. Por dichos aspectos, si en Perú sucediese dicho capitalismo, los trabajadores lo perderían todo y quedarían lo más probable en la ruina. La clase media americana estuvo a punto de desaparecer por la sobreproducción de bienes y servicios, ya que las empresas comenzaron a producir en cantidad, ya que tenían trabajadores más eficientes, pero a un mínimo precio, a un mínimo costo. Entonces, la población no podía consumir muchos bienes, ya que el precio era muy elevado. Otro factor muy importante fue la mano de obra barata, que las empresas aprovecharon que la gente estaba desesperada por conseguir empleos y salarios. Si esto pasa en Perú, probablemente la clase media peruana podría desaparecer completamente. Muchos trabajadores o muchos norteamericanos comenzaron a robar en las calles con el propósito de poder satisfacer sus necesidades básicas, ya que no contaban con un trabajo o un salario suficiente para poder satisfacerlas. Tampoco contaban con una manutención brindada por el Estado para poder ayudar a su situación. En cambio a esto, el Estado prefirió brindar salvataje a las empresas y empresarios con el objetivo de que ellos mejoren sus problemas económicos y dejando de lado al pueblo. Si esto pasara aquí, probablemente los peruanos iniciarían o se inclinarían al robo con el propósito de subsistir y satisfacer dichas necesidades. A continuación pasaré a mi compañero a explicar el argumento 3. Mi nombre es Max Ruiz y en esta oportunidad les voy a dar a conocer acerca del argumento número 3. Muy bien, el capitalismo se concibió como una política que tenía como finalidad buscar el bien común. Sin embargo, a lo largo del tiempo, los pobladores se dieron cuenta de que este no estaba cumpliendo su fin, sino que lo único que conseguía era enriquecer a los ricos y poderosos, mientras el resto de la población se encontraba siendo sometida y poco a poco la educación se estaba volviendo algo que no era accesible para todos. Como ya les comenté hace un momento, la educación se estaba convirtiendo en cosa de ricos prácticamente, ya que los estudiantes universitarios salían con deudas mayores a los $100,000, debido a la crisis que se acontecía en ese entonces, que era la del capitalismo, como ya se los comenté. Y por ello era muy necesario pedir dichos préstamos. Para poder, un trato con los bancos, para poder salir, entre comillas, o vivir sin deudas, debido a los préstamos que ya los estudiantes habían pedido para estudiar, se era muy necesario que ellos trabajasen para los bancos a quienes pidieron los préstamos, porque esa sería la mejor manera, entre comillas, de saldar su deuda y además de evitar el suicidio hipotecario. Muy bien, el bien común. Como prácticamente estos estudiantes eran obligados a trabajar para los bancos, debido a sus deudas, claramente, estos se veían en la necesidad de conseguir 2 o quizás 3 trabajos, ya que necesitaban sobrevivir, debido a que estos, cuando trabajaban para los bancos, no lo hacían por un bien común. ¿Y a qué me refiero con un bien común? Uno, o no les pagaban un sueldo, o 2, les pagaban uno, pero normalmente era algo muy mediocre. Dándole un dato en general, sería de que todos esos argumentos se están basando en el video que nosotros vimos, que tenemos como fuente a Estados Unidos, ya que dicha crisis fue su auge, digámoslo así, en este lugar. Pero si este problema se llegara al Perú, prácticamente sería una crisis aún mayor. ¿Y a qué me refiero? Debido a que Estados Unidos tiene mayor tecnología, mejor educación, y etcétera, etcétera, sufrieron mucho por esta crisis. Nuestro país, que viene a ser uno
tercermundista, entre comillas, quizás nos llevaría a la abominación. Gracias. Mi nombre es Fabricio Segura y a continuación le diré lo que consiste el argumento 4 que va en contra del capitalismo que se ejerce en los Estados Unidos. Bien, para empezar, hubo grandes empresas que utilizaban a los sindicatos a su favor. También consistía en que los oportunistas aprovechaban de las personas que estaban en clase media, que tenían un problema económico, dado que se presentó dicha política. Bien, para empezar, los sindicatos, para entrar más a fondo, es un grupo de trabajadores en el que su principal meta es poder defender el interés económico, social y político que ellos tienen por parte de la sociedad. Dado esto, grandes empresas inculcaron una gran idea, bueno, por parte de ellos, porque para mí me pareció pésimo. Esa idea consistía en el que tenían que hacer un masivo despidos de trabajadores por parte de la empresa, para así poder disminuir los sindicatos o de por sí poder eliminarlos ya de una vez. Dado esto, los trabajadores que fueron despedidos tuvieron que lamentablemente otorgar y lanzarse para el lado de los préstamos por parte de los bancos, y ahí es donde los bancos se acercaban y entraban más a fondo para poder aprovecharse de las situaciones para hacer más préstamos, así generaría más deudas hacia los trabajadores. Dado esto, se generó grandes deudas domésticas en el que llegaron al casi 100% del PBI. Dado esto, obviamente, grandes despidos de trabajadores que había, los restantes habían duplicado su hora de trabajo. Dado a que como ya no hubo una gran cantidad de trabajadores, los restantes tenían que cubrir la parte de ellos sin recibir nada a cambio después de su salario. Dado a los despidos de los propios trabajadores, aparte de los despidos, también hubo sus salarios congelados en el que nunca se tuvo una respuesta para poder hacerle la devolución de lo que habían trabajado. Generalizando, hemos concluido que el capitalismo trae consecuencias negativas para la sociedad, pero que principalmente favorece a las empresas y las enriquece. Dado ello, también vimos que el capitalismo concibió esta política que se presentó, que era en realidad como principal objetivo presentar bienes comunes, pero lamentablemente las grandes empresas no lo utilizaban para el bien, sino para el mal, dando a esto, usándolo para dejar a personas sin trabajo, para así que ellos se puedan enriquecerse. Bueno, dado esto, si en caso esto se presentase en el Perú, evidentemente se vería cómo podríamos estar, dado a lo que se ve en los Estados Unidos, o inclusive peor, podría haber masivos despidos de los trabajadores, se incrementaría la pobreza, también la delincuencia, dado a que si hay muchos despidos, podría hacer que por necesidad las personas restantes evacúen mediante el robo o la delincuencia para poder obtener algunos bienes principales o básicos que necesiten. También podría haber la desaparición de la clase baja y la clase media, dado a que carecen de la economía. Y también hay la desaparición del sector económico, religioso, social, laboral y educativo. Dado esto, quiere decir que si esta idea política se realiza en el Perú, evidentemente se ve que el Perú estaría en crisis, dado que el Perú también no es un país que esté altamente favorecido con la economía. Y también creo que por mi parte no debería presentarse en ningún país porque afectan a las grandes, a la gran sociedad que se presenta, ¿no? Eso es todo por hoy, gracias por vernos, espero que puedas compartir algunos puntos de vista con nosotros sobre el capitalismo, y nada, muchas gracias. Y no se olviden, suscríbanse al canal, dale like, sígueme Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, todo, Snapchat también. Muchas gracias. Gracias por vernos. Gracias por todo.